La plena Edad Media. La plena Edad Media es el nombre con el que los historiadores se van a referir a los siglos fundamentalmente 11 y 12. Perdón, siglos 11 y 12 no, siglos 12 y 13. En los que ya se va a ir abriendo paso un cambio de modelo, de organización, un cambio de ciclo histórico que progresivamente va a conducirnos desde el medievo más característico, más genuino, más idiosincrásico, ¿no?, a la modernidad, a la primera modernidad, a través de ese punto intermedio que es el humanismo renacentista, el cual debemos situar en el 14. Es decir, que la plena Edad Media en realidad después de producirse alrededor de 6 siglos tras el comienzo del medievo, inmediatamente va a traer consigo la descomposición del mismo modelo medieval y el tránsito a la nueva época, a la época moderna. En apenas 3-4 siglos vamos a tener la consolidación del modelo y su sustitución por una nueva época. Todo el periodo feudal previo ha sido un recorrido extenso en el tiempo, en el que se han ido consolidando estructuras y también estructuras de poder que ahora van a transformarse, porque van a cambiar de alguna manera las reglas de juego, las condiciones en las que se van a establecer las relaciones sociales. Presentaba el martes pasado cuál era el contenido y lo recupero. Nos van a interesar fundamentalmente aquí 3 cosas, 3 puntos. Uno es el hecho que le va a otorgar a este nuevo ciclo histórico su infraestructura material. De alguna manera, el contexto en el que se van a producir los cambios. Y el contexto en el que se van a producir esos cambios es la reaparición de lo que en la época clásica, desde la antigüedad, desde el siglo VII a.C., en Occidente, constituía la condición de posibilidad de la actividad política. ¿Qué hace posible la política? Bueno, la actividad política es posible porque hay una polis que ordenar, porque hay una ciudad. No hay política sin orden urbano. Así como el orden agrario sobre la economía, la productividad, el orden urbano, aunque también incluya referencias productivas y económicas, se caracteriza fundamentalmente por las relaciones de tipo político, son las relaciones de poder, es la generación de un espacio público. Por tanto, la constitución de un pueblo asentado en el terreno que lo organiza a su propio modo. Es este elemento, el de la ciudad, el que con la descomposición del imperio se ha ido perdiendo en Europa y que durante los siglos siguientes, sin embargo, no ha vuelto a aparecer. No han quedado completamente despobladas las antiguas ciudades romanas durante el medievo, pero ya no tenían la vitalidad de entonces. Y protagonismo histórico y de protagonismo político que correspondía a la antigüedad. Ahora es cuando lo van a recuperar. No del mismo modo como lo tuvieron en el mundo antiguo, sino un modo distinto, renovado, con nuevas condiciones y con un nuevo tipo humano que va poblándolo todo y que lo va todo poniendo a su imagen y semejanza. Ahora lo veremos, la ciudad. La ciudad es el elemento material que hace posible un cambio de rumbo también de carácter político. Vamos a referirnos también a cuáles son los elementos que hacen posible la ciudad y que están haciendo posible ese renacimiento urbano a partir del siglo XI en Europa. No solamente son aspectos políticos, también son aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos religiosos, pero también hay algunos elementos, algunas causas de naturaleza política que son interesantes, que vamos a ver, porque van a condicionar también el segundo punto que a nosotros nos interesa. Ese segundo punto que a nosotros nos interesa es el relativo, aquí lo tenéis sobre todo en el 3-4, en los puntos 3 y 4, el relativo a la nueva configuración de las relaciones de poder, en torno a una nueva modalidad de régimen monárquico, de monarquía. De las antiguas monarquías feudales, en las que el rey ocupaba una función fundamentalmente
intermediaria, arbitral, respecto de los demás poderes sociales, los señores feudales. Ahora nos vamos a encontrar con un poder cada vez más constituido, más consciente de sí mismo, más consciente de la especificidad de sus tareas, que va a ser más celoso de sus propias atribuciones, que no va a compartirlas, y se va a ir reforzando en ese sentido como una estructura de poder cada vez más unívoca. La monarquía que llamaremos estamental. Una monarquía que va a traer consigo nuevos canales de participación por ese nuevo cambio social que se experimenta con el renacimiento de las ciudades y que va a dar paso a un nuevo sistema representativo que será lo que veamos ese miércoles o el jueves a propósito de lo que sucede en León con las Cortes. Veremos de dónde nacen las Cortes, de dónde proceden las Cortes, ese sistema representativo, cuáles son como sus raíces sociales y cuál va a ser su desarrollo también futuro. Y luego, un tercer punto que es ya de naturaleza intelectual o cultural, los puntos 5 y 6 que veis en ese esquema. Entre las muchas unidades sociales que estructuran la vida de la ciudad, que articulan la vida urbana, unidades sociales a las que nos referiremos con un término, corporaciones. Entre las muchas corporaciones que articulan la vida de la ciudad hay una especialmente significativa, especialmente importante, que es la que hoy llamamos universidad. A todas esas corporaciones, en términos jurídicos, en latín, entonces, se les denominaban universitates. Eran cada una de ellas una universitas. Podían ser gremios, el gremio de los herreros en la ciudad, el gremio de cualquier labor de artesanía, o el de los comerciantes. Podían ser, por lo tanto, corporaciones de carácter profesional. Podían ser corporaciones también desde el punto de vista de sus funciones en la vida urbana, las distintas magistraturas, el gobierno corporativo de la comuna, de la comunidad, de la ciudad. Todo ello constituye universitates. Cada uno de ellos es una universidad. Nosotros hemos ido a lo largo de la historia, sobre todo con el desarrollo de la modernidad, sobre todo después, en la época contemporánea, con el desarrollo de la revolución, de las revoluciones liberales, de la Revolución Francesa en particular en nuestro entorno, a desprendernos del valor de las corporaciones sociales. La vida política, la vida social se ha individualizado. En el proceso de esa individualización, en la que todos los sujetos se integran por igual en una gran comunidad política como ciudadanos libres e iguales, pero ya sin las diferencias, por ejemplo, sectoriales, diferencias profesionales o diferencias funcionales dentro de la ciudad, sin esas diferencias propias de las corporaciones medievales, de esas universidades, nos ha quedado en pie una única universidad, que es la que llamamos así, universidad. En el momento de esa corporación era una entre tantas, una universitas entre tantas universidades. Y esa universidad se le llamaba no universidad, porque todas lo son, sino studium generale, es el estudio general. Y vamos a ver que en algunas ciudades se acompaña también por otro tipo de escuelas formativas que van a ser muy importantes para el desarrollo del comercio, para el desarrollo económico y las nuevas condiciones sociales. Entonces, si de Alfonso IX mi propósito es ahorrarme el trabajo y dárselo a la catedrática de las universidades, también de la universidad en sentido cultural, voy a dejar que sea otro que hable. Pero en este caso, para que me salga más barato, está muerto, es Alfonso X. Vamos a dejar que sea el propio Alfonso X el sabio el que nos hable de la universidad, porque en el libro sobre las partidas de Alfonso X describe a la perfección de qué manera está estructurada jurídica, socialmente la universidad y de qué manera se llevan a cabo las tareas universitarias en esos estudios generales que se van desarrollando en toda Europa. Lo veremos entonces en el último punto. La universidad como fenómeno cultural, como fenómeno específicamente urbano,
que trastoca también el orden de las ideas hasta entonces vigentes, inaugura nuevas ópticas. Y entre esas nuevas ópticas hay una especialmente significativa e importante, que es que la mirada sobre los asuntos humanos cada vez más va a ser una mirada de mayor tendencia naturalista, en el sentido de buscar las razones que desde dentro de las cosas las justifican, dan una razón de ellas. Es decir, no intentar justificar las cosas como hasta ahora, mirándolas desde otra clave, desde la clave religiosa, desde lo alto, desde Dios, sino mirarlas desde dentro. ¿Os acordáis cuando empezábamos el temario que con ocasión de la fundación de San Benito citábamos a San Gregorio Magno, Papa, discípulo por benedictino de San Benito, uno de los primeros en contarnos la vida de San Benito, le dedica una biografía, una vida que está muy próximo en el tiempo a San Benito. Es uno de los que nos proporcionan mayor información sobre la vida de su fundador. Gregorio Magno nos cuenta cómo, llegando a su final, Benito de Nursia, que había, como os acordaréis, basado su vida en una búsqueda, en un ascenso permanente. Desde las cuevas de Somiaco había ascendido hasta el monte de Casino y allí en Casino había fundado Monte Casino, aquel monasterio nuevo, con una nueva regla, con un nuevo orden, con una nueva ordenación de las relaciones humanas en el espacio, un nuevo modelo de civilidad. Pues cuando llega el momento de su muerte, nos cuenta Gregorio Magno que Benito de Nursia, que había experimentado ese progresivo ascenso, después de haber subido, por lo tanto, a Monte Casino, dice que subió al monasterio, en el monasterio subió a la última planta, en la última planta subió a la torre, y en lo alto de la torre le fue dada una visión. Tuvo la visión, nos cuenta San Gregorio Magno, de la unidad del mundo, una visión mística. Vio todo el mundo como en una visión omnicomprensiva, total. Esa visión de la unidad del mundo a Benito de Nursia se le ofrece desde arriba. Y de alguna manera la torre representa la óptica propia del hombre medieval sobre todos los asuntos humanos. Las cosas se ven desde arriba, se ven desde Dios. Cogemos a San Agustín y vemos cómo toda la interpretación que él hace de la historia lo ve desde lo alto, lo ve desde su principio, lo ve desde Dios. Las cosas se contemplan desde lo alto, desde arriba, ¿no? Ahora, con el desarrollo de las universidades, las cosas se van a intentar explicar sin renunciar todavía a la mirada de lo alto desde dentro. No cortan amarras con lo de arriba. No se desprenden de una mirada metafísica, teológica, religiosa, trascendente de las cosas. Es evidente que no lo van a hacer. Pero al mismo tiempo que no se desprenden de ella, van a buscar nuevos cauces de explicación inmanente de la realidad. Se inaugura una nueva visión, que es una visión naturalista, de la mano sobre todo de la recuperación de la filosofía pagana, sobre todo griegos, gracias también a las traducciones y comentarios que en el Islam se van a hacer de las obras aristotélicas o atribuidas a Aristóteles y que van a llegar a Occidente de la mano de los traductores internos en los reinos cristianos. Por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo, judíos, musulmanes, cristianos, traduciendo al mismo tiempo, compartiendo las mismas fuentes, pero también de la época de las cruzadas, que nos permiten establecer un contacto no solamente militar, sino también cultural con aquella otra orilla del medievo que es el Oriente Islámico. Esto va a inaugurar ya una nueva perspectiva, una perspectiva que va a buscar las razones de las cosas dentro de ellas, ¿no? Tenemos todos el recuerdo que sea lejano de aquel fresco de Rafael en el que representa la escuela de Atenas. Y en el centro, Platón, que señala hacia arriba, el mundo de las ideas, es la mirada típicamente también platónico-agustiniana, es decir, las cosas se ven desde la unidad que le proporciona la inteligencia divina, el logos.
desde arriba. Y Aristóteles, en cambio, que con su mano está señalando más bien a las razones inmanentes de la realidad. Hay que buscar más bien lo que explica las cosas en su propia naturaleza. Una naturaleza que, ya digo, no se desprende de su causa última, de su causa teológica. Todo se debe en última instancia a Dios. Todo remite arriba. Pero que remita arriba no significa que no tenga entidad. Y hay que descubrir esa entidad. Lo veíamos el otro día a propósito de la analogía también de la luna y el sol. Hay que buscar esa entidad. Y para la búsqueda de esa entidad hay que articular un tipo de discurso que ya no es exclusivamente teológico. Se desarrolla en las ciencias. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver porque si nosotros comparamos los textos de toda esta sección, digamos, de nuestro propio cuadernillo, sin salirnos de ahí incluso, leemos a San Agustín, perdón, leemos a Tomás de Aquino, leemos a Guillermo de Oca, a Basilio de Padre, leemos cualquiera de los textos que tenemos a partir de esa parte y los comparamos con los textos de nuestra primera parte. Veremos que rara vez alguno de estos autores de los primeros siglos aporta entre las fuentes de información a alguien que no sea estrictamente hablando teólogo. Rara vez se citan autores de la edad pagana, de la época precristiana, griegos o romanos. Sí se apoya en Platón, sí se apoya en Cicerón, San Agustín, pero sobre todo sus fuentes, fundamentalmente de origen religioso, teológico, eclesiástico. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los padres de la Iglesia, las fuentes paganas en ese sentido son muy limitadas. En cambio, nos cogemos un texto de Tomás de Aquino y con la misma naturalidad con la que apela a la autoridad de San Agustín, está apelando a la autoridad de Aristóteles, lo cual provoca un enorme escándalo también en su momento. Porque no es que eche un cable hacia las grandes fuentes también del pensamiento agustiniano como puedan ser Platón o Sócrates, que han quedado prácticamente incluso canonizados en el desarrollo de los siglos, en el proseguir de los siglos del primer medievo. Han sido incorporados, digamos, al patrimonio de ideas cristianas. Platón ha sido bautizado gracias a San Agustín. Ha quedado incorporado en el patrimonio intelectual cristiano. Pero Aristóteles no, y muchos de los musulmanes que van a frecuentar ahora también las páginas de los autores cristianos surgen sus nombres con la misma naturalidad con la que se refieren a los santos padres y cada vez van a ser más numerosas estas fuentes. La filosofía pagana se recupera, la óptica naturalista típicamente griega se recupera en este sentido frente a las fuentes marcadamente teológicas del primer medio. Bueno, pues esto es lo que constituye la universidad, esos estudios generales. Y nos vamos a aproximar a ellas sin detenernos demasiado en autores, pero sí al menos de los dos puntos que tenéis aquí, uno. Mi intención era que viéramos al mismo tiempo la producción intelectual de los que van a ser los protagonistas en la circulación de las ideas de esta nueva época. Si hasta ahora los protagonistas, las élites, eran las élites monacales, esas élites monacales sobre todo eran los benedictinos, ahora nos vamos a encontrar con que las élites son sobre todo dos nuevas órdenes, congregaciones religiosas nuevas en ese mundo humano, que son los franciscanos y los dominicos. Franciscanos y dominicos se fundan los dos en el siglo XIII, a comienzos del siglo XIII. Y a esa orden van a pertenecer la flor innata de los profesores universitarios de aquella época, siglos XIII y XIV. De entre los dominicos nosotros tendríamos sobre todo que destacar a uno, y es el que me interesa que veamos. Sobre todo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, cuya obra va mucho más allá de la política, claro. Ya veremos qué es lo que nos interesaría más de él. Y luego también la filosofía social de la escuela franciscana. Pero ahí probablemente ya vendremos. Nos contentaremos entonces con el siguiente tema, poder más o menos aludir a algún aspecto a propósito de algún franciscano en particular, en concreto Guillermo de Oca. ¿Vale? Porque reproduce muy fielmente también ese espíritu. Y ya está. Bueno, pues estos van a ser los tres puntos
del tema en el que vamos a entrar, con las fuentes que ya tenéis todos en la intranet y de las que yo destacaba el otro día uno, que es ese texto número 9 de André Bachet, en su estudio sobre la ideología liberal.